Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a este webinar que se llama Mi vida en un organismo internacional después de Harvard. Este webinar que forma parte del proyecto Mi Camino a Harvard y que busca más que nada informar a todas las personas que estén interesadas, informar más sobre los procesos de reclutamiento, sobre cómo es la vida trabajando en uno de estos organismos internacionales, específicamente de la OCDE y también del BID. Bueno, mi nombre es Giovanni Amador Olvera, yo voy a ser el host, digamos, de este webinar. Ya llevamos varios webinars de este proyecto que se llama Mi Camino a Harvard, y bueno, este proyecto nació un poquito en mi estancia cuando estaba en la universidad estudiando mi maestría. Un poco la idea de este proyecto es tratar de motivar a más chavos mexicanos a que apliquen a posgrados y bueno, más recientemente a que puedan pues también aplicar a procesos competitivos en organizaciones muy buenas a nivel mundial. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. En esta ocasión contamos con la presencia y estoy muy feliz de que me hayan tomado la invitación. Primero de Mabel Gabriel, ella pues es egresada de Harvard, es mexicana y bueno, tuvo la oportunidad de trabajar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, en la oficina en París. Y también por otro lado tenemos a Regina Legarreta, quien también es mexicana, también la oportunidad de estudiar su maestría en la Universidad de Harvard y posteriormente trabajó 3 años en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en la oficina en Washington. Entonces, pues muchísimas gracias. Rápidamente, cómo va a funcionar la dinámica de este webinar es que, bueno, va a estar dividido en 3 partes. La primera parte, tanto Regina como Mabel nos van a contar un poco sobre su vida, sobre quiénes son, eh, un poco sobre su estancia en Harvard, qué hicieron antes de Harvard, la carrera que estudiaron, digamos, como una perspectiva general de su vida. Posteriormente vamos a pasar sobre una etapa del reclutamiento, cómo suele ser, digamos, los procesos de reclutamiento en estos organismos internacionales. Y por último, vamos a hablar un poco sobre cómo es la vida trabajando en uno de estos organismos internacionales. Entonces, estas van a ser las 3 etapas. Vamos a ir platicando Mabel, Regina y yo. Si alguien tiene dudas, les pido por favor que en el chat, si quieren profundizar en algún tema del que estemos platicando, por favor, en el chat pueden escribir sus dudas y yo con muchísimo gusto voy exponiendo las dudas. Entonces, sin más, muchísimas gracias, Regina y Mabel, por tomarme esta invitación. Y pues me gustaría arrancar rápidamente, que nos platicaran un poco sobre su vida, quizás en orden cronológico, de dónde son, su familia un poco, dónde estudiaron, qué estudiaron en la universidad, qué hicieron después de la universidad, quizás que nos platiquen un poco de su experiencia en Harvard, para concluir con una pregunta muy importante, que es ¿por qué les interesó trabajar en un organismo internacional? Pero si quieren, digamos, en orden cronológico hasta concluir con esa pregunta en esta primera etapa. Entonces, si quieres, Regina, comenzamos contigo. Sí, ok. Bueno, yo soy de la Ciudad de México, ahí nací y crecí. Estudié la preparatoria en el Colegio Francés y luego la universidad en el ITAM, estudié economía. Y igual lo importante es que yo trabajé en un organismo internacional antes de estudiar la maestría, porque saliendo del ITAM trabajé en la Corporación Financiera Internacional, IFC en inglés, que es el brazo del Banco Mundial que trabaja con empresas privadas. Entonces aquí en realidad llegué porque un amigo mío del ITAM trabajaba ahí, me contó que abrieron un proceso, me pareció interesante, apliqué. Y ahí es donde yo en realidad conocí como este mundo de los organismos internacionales y el trabajo que hacen. Estaba en la oficina de México mientras seguía estudiando y ahí fue cuando, de hecho fue cuando conocí la maestría que hicimos Mabel, Giovanni y yo, como que, no sé, la gente que trabajaba ahí
no me acuerdo si alguien la había hecho o me contaron o lo que sea, pero como que a partir de ahí me pareció interesante, empecé a buscar y aplicar, conocí esta maestría y bueno, como que se volvió mi meta. Trabajé ahí un par de años y después me fui al Banco de México y en el Banco de México trabajé otros 2 años y trabajé en estudios económicos donde también trabajaron Giovanni y Mabel. Y bueno, desde ahí hice mi aplicación a la maestría. La maestría que hicimos se llama MPAID, que es una maestría en nombre medio raro. Sí. Administración Pública en Desarrollo Internacional. Y bueno, es una maestría como muy enfocada en economía, con mucha carga como cuantitativa, que a mí eso me interesaba, y obviamente enfocada en estos temas de desarrollo internacional, que, bueno, son muy amplios y si quieren ahorita ahondamos ahí, pero digamos, los organismos internacionales son un muy buen fit para este tipo, para la maestría que estudiamos, al menos según yo. Y bueno, a partir de ahí, bueno, sobre cómo fue la maestría, me encantó, se los recomiendo ampliamente, ahorita hablamos más de eso, pero cumplió todas mis expectativas, el currículum fue exactamente lo que yo estaba buscando, conocí gente que está haciendo cosas padrísimas, súper interesantes, con muchísimo impacto, con muchísimas, con cosas que, bueno, hasta ahora admiro mucho, y que me dio la oportunidad después de trabajar en el BID, aplicar al BID. En el BID trabajé en el área, se llama, bueno, es la Oficina de Evaluación y Supervisión. Y lo que hace es que es un ente independiente del BID que evalúa las políticas y las actividades y los proyectos del BID y, digamos, genera información sobre qué tan efectivo está siendo, si deberían de cambiar ciertas políticas o no, qué tanto está el BID cumpliendo su misión. Y en ese sentido, pues trabajé en diferentes proyectos y diferentes evaluaciones en muchos sectores. Vi mucho, viajé a la región, aprendí mucho y fue muy gratificante. No quiero tardarme de más, entonces. No, muchísimas gracias, Regina. Entonces, básicamente, un poco resumiendo lo que nos acabas de contar, tu experiencia sobre organismos internacionales viene antes incluso de que te vayas a la maestría. En la oficina en México, lo que entiendo es que estuviste trabajando aquí. Fue la oficina del Banco Mundial, ¿no? Es del IFC, que IFC. es el brazo del Banco Mundial que trabaja con empresas privadas. Entonces, lo que hacen es dar créditos como si fuera un banco de inversión normal, Claro. Pero la idea es que dan créditos donde donde el mercado financiero no está suficientemente desarrollado para atender a ciertas necesidades del sector financiero. Sí. Bueno, crean esas oportunidades, es la idea. Y esta es una de las cosas buenas, digamos, de los organismos internacionales que suelen tener oficinas en los países bueno, en varios países, ¿no? En el caso de México, pues creo que tanto el BID como la OCDE tienen algún tipo de oficina. Entonces, pues eso también es muy, muy padre, ¿no? Sí, creo que Mabel nos dirá más, pero a diferencia de la OCDE, el BID y el Banco Mundial tienen que tener oficinas porque tienen, o sea, oficinas país se llaman, okay, porque tienen operaciones en los países. Obviamente no hacen todo lo que hace la sede, sí, pero hacen la operación y el core business de lo que de la misión del BID. Perfecto. Mabel nos cuente del auto, pero sí. Perfecto. Entonces, digamos, ya para resumir, tú, digamos, por un poco de tu experiencia, tanto en, digamos, sector público como en trabajando en un organismo internacional aquí en México, te vas a la maestría, pero digamos, ya la experiencia de un organismo internacional ya la traías y un poco también estando en Estados Unidos es que decides aplicar a la oficina en Washington para aplicar, para trabajar en el BID. Entonces, digamos, es una historia que se crea o el interés es, digamos, antes de que te vayas y, bueno, que se concreta después también, ¿no? Sí.
Perfecto. Mabel, entonces si quieres, empezamos contigo, que nos cuentes un poco sobre tu vida, un poco también en orden cronológico para concluir con la pregunta. Creo que tu caso no fue el mismo caso de Regina, ¿no? Que tú ya habías No. que tú trabajaste en un organismo internacional antes, sino que fue hasta después de la maestría que te fuiste a trabajar a la OCDE. Así es. Bueno, nada, primero que nada, gracias yo por la invitación y gracias a todos los que se conectaron. Estoy conectada del celular de mi esposo, por eso parezco como Horacio Leal. Pero bueno, pues les cuento un poquito. Como ya dijo Giovanni, también soy de la Ciudad de México. Viví un tiempo en la Ciudad de México, varios años. Después, otro tanto de mi vida viví en el Estado de México. Después regresé a la Ciudad de México para cursar mi preparatoria. Y bueno, la preparatoria la hice en el Centro Universitario México, que está aquí en la del Valle, que es una escuela de hermanos maristas. Y yo creo que ahí es donde tuve la oportunidad, por ejemplo, de asistir a misiones, ¿no? Entonces ahí fue como el primer contacto que tuve de alguna forma con comunidades marginadas, digamos, en estas misiones a las que íbamos. Y estuve yendo a la misma comunidad durante un periodo de 2 años, ¿no? Y ahí es donde vi, era una comunidad cafetalera. Por ejemplo, pude constatar que a la comunidad le tomó alrededor de 2 años formar una cooperativa para entre toda la comunidad poder comprar un molino de café. Entonces, como que ahí fue como la primera vez que dije, me gustaría trabajar en algo en lo que pudiera apoyar como a estas comunidades, ¿no? Y estando en la prepa, dije, bueno, ¿cómo se puede hacer eso? Platicando con distintas personas me decían, bueno, puedes estudiar ciencia política y participar, no sé, a lo mejor desde el Congreso haciendo leyes, o puedes estudiar economía. Yo desde entonces estudié la posibilidad de hacer a lo mejor una licenciatura en administración pública, pero recuerdo que en aquel entonces creo que esta licenciatura estaba en la Universidad de Nuevo León, etcétera. Y bueno, al final decidí, por consejo de varias personas, estudiar economía para tener como de alguna forma una perspectiva más amplia y después poderme especializar ya en algo más enfocado a administración pública o políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, esto fue durante la prepa. Pude estudiar también, bueno, estuve becada durante la preparatoria y afortunadamente, digo, por tener buenas calificaciones, por haberle echado ganas durante los 3 años de preparatoria, tuve un buen promedio y por eso es que tuve acceso a una beca que se llama Beca de Excelencia en el ITAM. Entonces así fue como decidí estudiar en el ITAM. Yo no sabía nada del ITAM. Tenía un primo que estudiaba en el ITAM, pero en realidad no sabía mucho al respecto. Pero bueno, al tener la oportunidad de tener esta beca, pues decidí ir al ITAM, ¿no? Entonces, pues en el ITAM estudié economía, elegí la especialidad de política económica porque sentía que precisamente iba un poco más enfocado a ese interés que tenía yo de participar, digamos, en la elaboración de políticas públicas. Y ya, bueno, durante el ITAM, obviamente, en el segundo trimestre me enteré que existían los bancos centrales, entonces desde ahí nació mi amor por el Banco Central, así es como llegué a Banco de México. Pero después, también digo, a lo largo de la carrera, pues uno va consultando estos reportes que hacen los organismos internacionales, ¿no? Sí. Te vas dando cuenta que existen, de la labor que hacen, de la variedad de temas en los que trabajan, igual el que trabajan en casi todos los países del mundo. Empiezas a usar las estadísticas, ¿no? Y ahí es donde como que también te empiezas a familiarizar un poco con el trabajo que hacen. Y también durante el tiempo que estudié la licenciatura, junto con un amigo de muchos años, decidimos lanzar una revista digital enfocada a la región de América Latina. Entonces, nos dedicamos a contactar personas de América Latina que quisieran participar como en este foro, que era como un foro digital, esta revista, compartiendo las experiencias de sus países, ¿no? Las problemáticas de sus países. Y esa experiencia también como que me hizo darme cuenta de la relevancia de el aprendizaje mutuo y, digamos, de alguna forma la cooperación internacional, ¿no? Para poder Claro. hacer frente a estas problemáticas que son comunes, a veces por región o incluso de manera global, ¿no? A los países.
Entonces también empezó a surgir un poquito mi interés. Después, la beca que me habían dado duraba solamente 3 años. Entonces, a partir del séptimo semestre, pues tuve que empezar a trabajar. Sí. Y pues la verdad es que mi primer trabajo, bueno, fui becaria en el ITAM también un tiempo, pero digamos mi primer trabajo ya formal, pues lo elegí más por un tema económico de cuánto me iban a pagar que por otra cosa, ¿no? Sector privado, ¿no? Entonces, ajá, entonces trabajé los últimos 2 años de la licenciatura en una consultoría financiera que se llamaba Protego, ahora se llama Evercore Partners, y ahí estuve haciendo consultoría financiera de proyectos de energía. La pasé muy contenta, fue un excelente lugar, pero digamos que pues las finanzas per se no eran como lo que yo quería hacer, ¿no? Sí. Pero bueno, me pagaban lo suficiente para poder pagar el ITAM y ya con eso estaba feliz y la verdad estoy muy agradecida porque fue un buen trampolín, ¿no? Como que es un lugar conocido, con prestigio. Y después de eso recibí la invitación para irme a trabajar a Banco de México, de la que había sido mi profesora de política monetaria. Y pues sin dudarlo, como que desde segundo semestre yo quería entrar al Banco de México y dije sí, por supuesto. Entonces me cambié a Banco de México, estuve trabajando en la dirección pues, de investigación económica en estudios en la misma área donde estaban Regina y Giovanni durante 4 años. Y algo chistoso que me acuerdo es que cuando hice la entrevista para entrar ahí me preguntaba mi ex jefa, mi ex profesora, qué quería hacer después, ¿no? Y me acuerdo que desde esa entrevista le dije, quiero trabajar en un organismo internacional después, ¿no? Ya sea el Banco Mundial, la OECD, la ONU, en la CEPAL, yo me veía en la CEPAL, desde entonces, ¿no? Y ya, pero trabajando en el banco y al tener contacto pues la verdad es que un montón de personas que se habían ido a estudiar posgrados al extranjero, eh, ahí es cuando me animé, digamos, ¿no? A considerarlo como algo posible, como algo que también podía volverse una realidad para mí, ¿no? Sí. Pero la verdad es que sí fue hasta que no tuve contacto con estas personas que ya se habían ido a estudiar, que ya habían hecho todo el proceso de aplicaciones. Y en particular, bueno, ahí, bueno, sí, la que fue mi jefa varios años, precisamente se había ido a estudiar el MPAID, esta maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional. Y pues a través de ella fui conociendo mucho más de la maestría y precisamente pues el enfoque, como sabemos, es justo, ¿no? En desarrollo internacional, pues es una maestría que si ves como el perfil de los egresados, muchísimos trabajan en organismos internacionales, ¿no? Entonces así fue pues como decidí aplicar a esa maestría entre muchas otras. Y ya, bueno, pues por fortuna, pues digo, recibí la aceptación. También, la verdad, fui muy afortunada, recibí también la beca, porque también siempre el tema financiero es algo como, Un problema, sí. pues que siempre nos tiene nerviosos, ¿no? Que pues tiene la aceptación, pero pues luego no tienes el dinero, tienes que estar rascando por todos lados. Entonces, digo, afortunadamente tuve esa oportunidad de irme becada a estudiar la maestría. Y bueno, pues ya mi experiencia en Harvard, pues sin duda fue excepcional, ¿no? O sea, para mí era algo que yo nunca había pensado en mi vida que yo iba a estudiar, o sea, en Harvard, ¿no? O sea, como que rara vez lo pensé. Ya hasta que estás aplicando, como que lo empiezas a considerar como una posibilidad, ¿no? Al ver que hay personas cercanas a ti con un perfil como el tuyo, Sí. que estudiaron donde tú estudiaste, dices, bueno, creo que sí se puede. Y estando allá, sin duda, o sea, se aprende muchísimo en las aulas, pero yo creo que lo más enriquecedor es lo que aprendes de tus compañeros, ¿no? La verdad es que la gente que está ahí como toda reunida, digamos, en un salón, o sea, es lo más enriquecedor de toda la experiencia. Y también creo que tener acceso a los profesores de una forma tan sencilla, ¿no? Que normalmente tienen sus office hours en las que tú puedes ir, tocar la puerta, platicar con ellos, ¿no? Es gente que a lo mejor en la prepa y universidad leía sus papers o sus Claro. documentos de investigación y de repente pues tienes el chance de tocar la puerta y platicar con ellos, ¿no? De lo que sea que se te ocurra, a veces de la Sí, sí, sí. materia, pero si quieres hablar de cosas de la vida, pues también. Y también, digo,
creo que Harvard es un lugar en el que tienes acceso a recursos que en ningún otro lugar podrías tener, ¿no? O sea, tener, no sé, presidentes de distintos países yendo a dar pláticas casi todos los días, o sea, es como estar en el lugar, digamos, solo ahí puedes vivir como este tipo de cosas, ¿no? Y estar rodeado de gente tan inspiradora, o sea, que no solo te inspira con lo que te dice, sino con el ejemplo. O sea, tus compañeros son gente súper movida, que hace mil cosas. Tú me dices cuando ya tenga que No, no, terminar. no, síguele, síguele, Mabel. No sé, me acuerdo en el primer periodo vacacional que yo ya decía, ya va a llegar Navidad, ya quiero ir a México a ver a mi familia. Y volteas a ver a tus compañeros y tus compañeros más bien están pensando en dónde voy a ir a hacer mi voluntariado o qué social enterprise voy a desarrollar estas Sí, sí, vacaciones. sí. Es gente súper motivada, la verdad, que del simple hecho de estar entre ellos, como que te inspiran y te motivan, ¿no? A hacer un montón de cosas. Y pues yo desde que entré a la maestría, y yo como que tenía mi objetivo fijo de trabajar en un organismo internacional. Y el primer paso para eso, o un paso que es muy útil, es el internship. Entonces me acuerdo que yo quería probar el Banco Mundial, entonces me acerqué a las personas del año arriba de mí que habían hecho el internship en el Banco Mundial, pero desde casi que la primera oportunidad que tuve, ¿no? De, oye, ¿cómo le hiciste? Oye, ¿a quién buscaste? ¿Cómo te fue? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Etcétera. Y digamos, como después de recibir como todas estas asesorías e información, tuve la oportunidad de hacer mi internship en el Banco Mundial. Entonces estuve trabajando en la oficina de Yakarta, en Indonesia, durante el verano. Ese fue, digamos, mi primer como contacto en realidad con un organismo internacional. Ok. Y regresando del internship, la verdad es que sí me gustó bastante. Como que dije, sí, los organismos internacionales son lo que yo quiero. Y luego, pues por ahí de octubre o así, empecé ya a revisar cómo se podía aplicar a estos organismos internacionales, qué había que hacer. Y el primer lugar o sea, como que los organismos tienen distintos procesos, ¿no? De reclutamiento. Me acuerdo que la OSD es el organismo, me parece, que tiene como que empieza antes su esquema o su periodo de reclutamiento. Entonces, la convocatoria del programa al que yo apliqué, que fue el Young Professionals Program, salía desde octubre. Entonces, en realidad, creo que yo apliqué por ahí de octubre o noviembre. En tu último año, ¿no? Ajá, en el último año, exacto. Sí. En el segundo año de la maestría, recién comenzando, ya estaba la convocatoria y ahí fue donde apliqué. Y pues tuve la respuesta hasta por mayo. Se Okay. tardaron bastante. Entonces, en realidad ya no tuve que aplicar a ningún otro organismo porque me parece que el Banco Mundial y el IDB tienen un calendario distinto. Entonces, para aplicar a esos organismos, a menos que Regis nos diga algo diferente, creo que es hasta por ahí de junio, julio, en estos tipos de programas, ¿no? Como el Young Professional Program, y también es como con expectativa de que empieces a trabajar un año después. Entonces, pues así es como llegué, digamos, a la OSD y esta fue un poco la trayectoria. Buenísimo, muchísimas gracias, Mabel. Resumiendo también un poquito, bueno, la experiencia de Mabel con los organismos internacionales, pues viene hasta, digamos, en la maestría. Y eso yo creo que es lo padre de irte a estudiar una maestría en Estados Unidos, es que tienes la posibilidad de hacer internships en organizaciones, pues, bastante buenas. Yo me acuerdo que el catálogo de internships cuando estaba estudiando la maestría, pues, era enorme. Estaba el Banco Mundial, pero si no querías organismos internacionales, estaba sector privado, estaba irte a Filipinas, como fue mi caso. Entonces, creo que es muy interesante también las oportunidades que te da el estudiar una maestría también fuera. Y bueno, también una cosa curiosa con Mabel es que en la oficina del banco todavía seguimos usando sus aplicaciones para aplicar a Harvard, ¿no? Creo que dejó sus aplicaciones en una carpetita y se siguen usando. Yo las usé para aplicar el programa y no sabía quién era Mabel, ¿no? Entonces, ahorita, la verdad es que ha sido también como una mentora, digamos, indirectamente con varias personas que se han querido estudiar este programa. Pues muchísimas gracias tanto a Mabel como a Regina digamos, con esta primera etapa de que nos platicaran un poco de su vida. Me gustaría entonces entrar directamente a lo que fue el proceso de reclutamiento. Ya nos comentaba un poco Mabel en cuanto a las fechas,
También Regina nos platicaba un poco sobre cómo fue su acercamiento y estando en la maestría. Me gustaría, digamos, iniciar esta etapa con una pregunta muy general sobre, quizás para las personas que no saben qué es el BID o qué es la OCDE y cómo funciona. Me gustaría que nos comentaran un poco en rasgos, digamos, muy generales qué es el BID, qué es la OCDE y cómo, cómo suele ser la estructura y a cuál, digamos, a qué departamento ustedes decidieron aplicar. Entonces, si quieres, empezamos contigo, Regina. Sí, bueno, les voy a contar, voy a aprovechar que el Banco Mundial y el BID son muy parecidos y les cuento de los dos, porque yo también, como Mabel, también apliqué a un internship en el Banco Mundial, también trabajé ahí, y bueno, y el IFC funciona, o sea, es parte del Banco Mundial. Entonces, ambos son bancos de desarrollo, ambos, a súper grandes rasgos, lo que hacen es dar créditos o sea, su principal función es dar créditos a los gobiernos y junto con los créditos, asistencia técnica. Entonces, por ejemplo, yo soy el gobierno de Panamá y tal vez necesito hacer una carretera que va a tener impacto en, o sea, no sé, para la integración del país, o sea, va a tener impacto para el desarrollo. Puedo pedir un crédito al Banco Mundial o al BID. El Banco Mundial atiende muchos más países, el BID es regional, esa es la diferencia, el BID solamente atiende a los países de Latinoamérica. Usan recursos que ponen tanto países prestatarios como países puramente donantes, entonces muchos países, y digo incluyendo México, ponen dinero como capital. Ese dinero se va al BID, lo administra el BID o el Banco Mundial y lo usa para prestar, paga sus gastos de operación con lo que genera de los intereses de los préstamos que da y opera así, pero digamos el principal de los préstamos viene de capital donado por los países. Ambos tienen este otro brazo que trabaja con empresas privadas y esos, igual que con los países, van y una empresa, normalmente una empresa muy grande, porque los préstamos son grandes, pide un préstamo como haría con cualquier banco de inversión, o sea, trabaja con oficiales de inversión como haría con cualquier parte y le dan un préstamo. Entonces, como que esas son a grandes rasgos lo que hace el BID y el Banco Mundial. Junto con esto dan asistencia técnica porque tienen mucho conocimiento, o sea, al trabajar en tantos países y en tantos lugares y con tantos gobiernos, tienen como mucho conocimiento de mejores prácticas en el ejemplo de la autopista, no sé, qué hacer para hacer la licitación o qué tipo de contratos son buenos para mantener la autopista funcionando durante más tiempo y para que una vez que ellos salgan, el beneficio que haya dejado en cuanto a desarrollo se mantenga. Y la oficina central está en Estados Unidos, ¿no? En Washington. De ambos, la sede está en Washington y ambos tienen oficinas de país, se llaman, en muchos países. El Banco Mundial me parece que en 200 países, en 50 tendrá. Bueno, no, exageré. En 26. Y tiene el BID en México. Tanto Banco Mundial como BID tienen oficina en México. Sí, y no solo eso, las dos oficinas están en la Ciudad de México y tienen oficinas tanto el BID como el BID Invest y tanto el Banco Mundial como IFC, que son esas dos brazos. Hay más brazos de los dos grupos, o sea, hay Grupo BID y Grupo Banco Mundial, tienen BID Invest, BID y otros, o sea, hay BID Lab en el caso del BID, y el Banco Mundial tiene Banco Mundial, IFC, MIGA, y otros que ahora no me acuerdo su nombre, pero hay más de uno, o sea, como que lo que quiero decir es que estos bancos son grupos de organizaciones. Bien. Y operan independientemente, pero como parte de un grupo. Ahora, dentro de los grupos, y como que en su core business, que es la parte de los gobiernos, que es lo más grande y donde es más fácil enterarse de lo que están haciendo y como que trabajar y donde sería como lo más obvio entrar, hay diferentes equipos. Normalmente, o sea, como que lo más obvio para organizarse es
en sectores. Entonces, por ejemplo, hay especialistas en educación, especialistas en energía, especialistas en infraestructura. Y no, estoy simplificando, pero y entonces, por ejemplo, la gente de salud trabajaría con contrapartes en el sector salud del gobierno de México o del país que sea para, no sé, armar un préstamo para alguna política de salud que la que esté trabajando el sector. Y ellos le darían seguimiento y así. Alguien que entre a trabajar a un organismo así podría entrar a operaciones. Esto que estoy describiendo son operaciones. Y podría llegar a trabajar a operaciones dentro del sector salud y ayudar a armar estos proyectos. Ayudar a decir, ok, vamos a hacer este préstamo con el sector salud para, no sé, para atender la emergencia de COVID y vamos a traer, además de respiradores, vamos a ver qué están haciendo, o sea, vamos a hacer un plan de acción, cómo vamos a implementar a largo plazo un tema para atender pandemias, etcétera, y trabajaría en un proyecto así. Antes haría como que mucho research de qué se necesita para este proyecto, luego implementaría el proyecto, o sea, haría cosas como negociar los términos del préstamo con la gente del sector salud y con la gente de Hacienda y sus equivalentes en los diferentes países. Y después haría cosas como, una vez que acabe el préstamo, haría cosas como evaluar, hacer digamos, un reporte de que incluya, no sé, una evaluación de impacto, por ejemplo, de qué tanto funcionó, qué tanto no, el préstamo que dieron. No, normalmente no haría, o sea, yo trabajando en operaciones no haría la evaluación de impacto, probablemente contrataría a alguien, pero la manejaría. Bueno, bien. Esto es operaciones. Obviamente hay otras áreas, como que un back office. Por ejemplo, el área donde yo trabajo, que hace otras cosas. El área donde yo trabajo hace evaluación, como les conté hace rato, de la estrategia del BIDIS y en general un programa completo, no un proyecto específico de COVID, sino todo el programa con el país, o sea, con México o con Panamá o con quien sea, tuvo impacto o no, está de acuerdo con la estrategia. Hay otras áreas, por ejemplo, que hacen finanzas y entonces también hay que manejar el dinero del BID, hay que tener una tesorería, el BID invierte y no invierte, o sea, tiene dinero que tiene que usar y tiene que manejar y tiene que reservar para sus préstamos, entonces hay áreas que se encargan de eso, hay áreas de recursos humanos como cualquier empresa, entonces a lo que voy es que esto es un organismo muy, muy grande que necesita como gente trabajando en cosas muy diferentes. Entiendo. ¿Qué más tengo que contarte? No, con eso ya creo que está muy bien tener la perspectiva del BID, creo que fue bastante buena. Mabel, entonces si quieres pasamos a cómo es como la estructura o primero qué es la OCDE y después entender un poco la estructura de este organismo. Claro. Bueno, la OECD igual, es una organización internacional, pero digamos a diferencia del World Bank o del IDB, no es un banco. Simplemente la OECD funciona como un foro, digamos que es como un club de países, en su mayoría son países avanzados, pero de todos modos hay países miembros como, no sé, México, Chile, Colombia, que recientemente tuvo acceso, digamos. Entonces funciona como un foro de debate y como un hub de conocimiento, donde se genera conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, los países miembros tienen representantes, ¿no? En la OECD. Tienen delegaciones que están permanentemente en París, por ejemplo, que son como el punto de contacto con los distintos países. Entonces se tiene un consejo que está formado por estos países que son como los que dan como la dirección estratégica a la OECD, ¿no? Además existen los comités, que son más de 200 o 300 comités, cada comité es de un tema distinto, en los que también van representantes de los países a discutir sobre distintos temas sociales, económicos, ambientales, etcétera, a discutir sobre sus experiencias implementando ciertos programas o ciertas políticas públicas, cuáles son las problemáticas que enfrentan, que han aprendido, etcétera.
Y está el staff, ¿no? Lo que se conoce como secretariado o secretariado, que está formado por más de 3,000 personas, que son las que se dedican, digamos, como a manejo de datos, a hacer análisis, a redactar los estudios, los reportes, y siempre con, digamos que con la misión de la OSD es precisamente tratar de identificar o de diagnosticar cuáles son las problemáticas de los distintos países, formular recomendaciones de política pública para atender dichas problemáticas y siempre enfocado a mejorar como los estándares de vida de la gente de los países con los que trabajan, ¿no? Entonces, bueno, les decía que la OECD está formada por los países miembros, que son alrededor de, cuando yo estaba ahí eran 34, creo que ahorita ya son 37 o algo así. Colombia ya se sumó, ¿no? Ajá, Colombia ya se sumó, etcétera. Pero además trabajan con otros países que les llaman como socios como clave o key partners, ¿no? Por ejemplo, con los BRICS, ¿no? Trabajan igual con Brasil, China, India, Indonesia, etcétera. También tienen como, o sea, digamos, como parte de la OECD hay ciertos cuerpos o entes o agencias que, por ejemplo, está el Development Center, que se dedica más que nada a trabajar con países emergentes, países de África, de América Latina, de Asia, etcétera, sin que estos países sean miembros, digamos, de la OECD, ¿no? Pero existe como que este cuerpo, esta agencia o este centro que trabaja con estos países y también con los formuladores de política, etcétera. Está, por ejemplo, también la Agencia Internacional de Energía, o también está la Agencia de Energía Nuclear, que también es parte de la OECD. También hay un foro enfocado nada más a transporte. Entonces también, al igual que como el IDB y el World Bank, la OECD es una cosa enorme que hace trabajo no solamente con los países miembros, sino la verdad es que con un montón de países, ¿no? También tiene country programs específicos. Entonces, por ejemplo, hay un programa para Perú, para Kazajstán, para Marruecos. Entonces, se puede trabajar no solo en países avanzados, sino también con gobiernos y stakeholders de países emergentes. Y bueno, así es de alguna forma como está estructurado. Entonces, en realidad, si tú quieres ir a trabajar al OECD, pues lo haces, digamos, siendo parte del staff o del secretariado, pero también, por ejemplo, está la delegación, La ¿no? delegación. La delegación de México, que es gente que a lo mejor estaba trabajando aquí en Relaciones Exteriores o en Hacienda, e incluso creo que Secretaría de Economía. Normalmente nombran como, por ejemplo, hay 2 personas de Hacienda en la delegación, algunas otras de Cancillería en la delegación, algunas otras de la Secretaría de Economía, que también están permanentemente allá, ¿no? O sea, es París y son las que revisan muchos de los documentos, participan en los comités, etcétera. Entonces, como que existen estas 2 formas de tener o de poder trabajar en la OECD, ¿no? Que me acuerdo que alguna vez en la universidad yo llegué a aplicar a un como internship en la delegación de México en la OCDE, entonces creo que también es como una opción muy factible de tener como tu primera experiencia trabajando allá. Pues Sí. muchísimas gracias por esta perspectiva. Me gustaría entonces iniciar como formalmente en cuanto al proceso de reclutamiento. Ya, Mabel, nos platicabas un poco cómo fue tu primer acercamiento con la OCDE, aplicar a un programa que le llaman, no recuerdo cómo lo llamaste, como Young Young algo. Professionals Program, sí. Exacto, ese fue como tu primer acercamiento, pero en términos generales, si una persona tiene interés en aplicar estos organismos, ¿cómo es como el primer acercamiento? ¿Hay como ferias de empleo? ¿Hay como una página de internet? ¿Cómo es la forma como más directa de aplicar como de que te vean, ¿no? Por lo menos que te vean que muestras interés en esta organización. Si quieres empezamos Claro. contigo, Regina, sobre el BID. Sí, bueno, hay varias maneras, como en todas partes, la verdad. La más obvia, bueno, déjenme aclarar una cosa primero. El BID, y no sé si la OCDE tenga este mismo caso, pero el BID y el Banco Mundial tienen 2 tipos de contratos, o varios, pero 2 como importantes. Uno es que seas como staff, como si fueras en el gobierno de México una plaza permanente, y otro es que entres como consultor. Por ahí en las preguntas hay una sobre si te dan seguridad social trabajando en estos organismos.
depende de qué tipo de contrato tengas. Cuando entras como consultor, lo que haces es que, o la idea es que trabajas haciendo un programa en específico, un proyecto en específico, como que ayudar a una cosa concreta y por un tiempo cortito. Y entonces no tienes todos los beneficios que tendrías, pero como que este tipo de puestos son más fáciles de, como es más fácil aplicar y entrar a este tipo de puestos. Entonces, el primero que yo tuve, por ejemplo, en IFC, se llamaba Short Term Consultant, creo, que al final funcionaba como, era como una, entre pasantía y una cosa junior de analista de inversión, que era lo que era yo, pero con este tipo de contrato. Y lo que pasa con estos en cuanto al proceso de reclutamiento es que tienen mucho más libertad la gente que contrata, o sea, los líderes de equipo contratarían a alguien así, para contratar a quien quieran. Y normalmente son procesos muy transparentes, abiertos, como que, o sea, a fuerza tienen que ponerlo en la página y tú tienes que competir por el puesto, son puestos competidos incluso los de estos de consultoría. O sea, tal Pero cual te metes a la página del BID y hay como una cosa de aplica, ¿no? O ven a trabajar con nosotros y ahí puedes ver, digamos, el pool de trabajos a los que podrías aplicar. sí, y ahora les cuento un poco más, pero sí, solo que estos son un poco más dinámicos, un poco más rápidos de contratar, no necesitan un panel de contratación como sí necesitan para los puestos de staff, y entonces es un poco más sencillo el proceso y un poco, o sea, un poco menos rígido. Entonces, la manera de aplicar a estos puestos es meterte a la página, buscarlos y también, si puedes, es buscar con gente que esté trabajando ahí, como, oye, están buscando a alguien para este tipo de contratos, porque como son más dinámicos, se van más rápido. Pero al mismo tiempo hay muchos. Entonces, la manera, por ejemplo, en la que yo conseguí mi internship durante la maestría fue, bueno, hablar con gente que estuviera ahí, me dijeron, mira, justo esta persona va a buscar a alguien que trabaje en su práctica de pobreza en Latinoamérica, me parece que están haciendo algo de Chile, que fue lo que terminé haciendo, investiga un poco, ve quiénes son, y entonces aquí es como fácil buscar a las personas que están trabajando en esa dirección que a ti te interesa, o en el banco se llaman Global Practices, y como que darle seguimiento y de hecho contactarlos, o sea, los puedes contactar como, hola, aquí está mi currículum, si un día necesitas a alguien, como que es fácil que te tengan como ahí a la vista, por si un día necesitan a alguien y te digan, oye, justo voy a abrir una convocatoria, tienes que participar en la convocatoria en forma. Ah, ok. Nadie A te va pesar de que mandes como tu CV, les muestres interés, al sí, final del día tienes que subir tu sí. solicitud a la página. Nunca nadie te va a contratar si no subiste tu perfil a la página, aplicaste formalmente a través de la página que tienen ahí, llenaste todo lo que tienes que llenar y participaste en una entrevista. Los otros puestos, los que mencionaba que son de staff y que tienen como más beneficios, son más permanentes, etcétera, también tienes que aplicar así. Lo que pasa es que normalmente la gente que tiene acceso a estos puestos tal vez ya trabajó un tiempo como consultor en el banco, ya conoce el puesto y ya tiene un perfil como justo lo que se necesita para ese puesto. Esto no quiere decir que a fuerza tengas que entrar como consultor y que todos entren así, pero como que ya te conocen, etcétera, conoces el sistema y es mucho más fácil aplicar. Pero también tienes que llenar un formato y también tienes que hacer todo el proceso y tienes que pasar por varias. Ahora, el BID, igual que la OCDE, tenía se llama Young Professional Program. Ha ido y venido, es un poco intermitente, no siempre está. Cuando está, lo anuncian. Pero cuando no está, cada división tiene su
tiene sus programas y sus cosas. Al que yo entré, por ejemplo, en OVE, se llama mi oficina en el BID, es un programa que tienen, que abren puestos cada año, y es un programa de 3 años, por eso estuve yo ahí 3 años, en el que entras con un tipo de contrato como que híbrido entre estos consultores y no consultores, con algo de beneficios. Y me parece que lo abren todos los años en diciembre o por ahí, y contratan más o menos en febrero, marzo, anual. No es que necesites estar en Harvard para entrar, para nada. O sea, hay mucha gente que viene de maestría, sí, a fuerza maestría, para este programa en particular, pero de una buena universidad, si es en tu país, en tu país. O sea, lo que tienes, la maestría lo que te da es que revisen tu currículum y que entres, pero luego tienes que demostrar en la entrevista que sabes de lo que estás hablando y que eres un buen perfil y un buen fit para el trabajo. Lo mismo en la verdad es que como en cualquier trabajo. Entonces, un poco resumiendo, Regina, lo que dices es importante platicar con personas, o sea, a pesar de que es un organismo internacional, es importante que uno se acerque, muestre interés. Necesariamente hay un proceso de aplicación en la página de internet, como que el BIF, estos organismos internacionales suelen ser muy transparentes en cuanto a sus procesos de reclutamiento. Entonces, necesariamente aunque una persona te diga, sí, me interesa tu perfil, es necesario que tú llenes, digamos, la aplicación. También lo que decías es, entrar por internship podría ser también una forma, digamos, como indirecta y como más fácil de entrar. Está lo del short term, lo que comentabas, que también esos puestos son más dinámicos, y ya digamos, ya cuando estás en la dinámica ya es como mucho más fácil de aplicar, o digamos, de una forma más directa aplicar a posiciones, pues digamos, más completas, con beneficios más amplios. Pero digamos, es como también un trabajo normal, platicar con personas, aplicar. Sí. O sea, hay que contactar a la gente, pedirles que se tomen un café contigo, platicarles quién eres, o sea... Ahora, para las personas que están en México, ¿tú les recomendarías, como, si quizás no dar el brinco a Washington directo, sí acercarse quizás primero a la oficina, y quizás pueda haber ahí una forma de brincar a Washington? No sé si el brinco a Washington suele ser más complicado que quizás iniciar primero en la oficina en México. Depende de lo que quieran. Una cosa que pasa con las oficinas de los países es que son mucho más chicas y solo hacen operaciones, y solo hacen ciertas operaciones. Entonces, si lo que quieren es trabajar en las consultorías o sea, también las oficinas país publican sus vacantes en la misma plataforma Ok. van a estar ahí. Si ese tipo de cosas es lo que les interesa, y el trabajo que hace el BID en los países, que para mí es lo más padre, les interesa, obviamente recomiendo que busquen trabajar en las oficinas países. Es el core business del BID y del Banco Mundial, y para mí es lo más bonito. Pero la sede tiene mucho más, o sea, es mucho más grande, y hay otras cosas muy interesantes que se hacen desde ahí. Cosas, por ejemplo, como, no sé, las cosas como foros y las cosas que también son muy interesantes, o de, no sé, manejo de relaciones con los países, como que con varios países al mismo tiempo, o alguna iniciativa global, se hacen desde la sede. Y también son muy interesantes. Y la verdad es que no necesariamente el camino es de una oficina país a Washington. Puede ser directo. Puede ser, sí puede ser directo, porque no es exactamente el mismo trabajo el que hacen. Entonces, no es que sea una progresión. Claro. Buenísimo. Sí. Perfecto. Mabel, ¿cómo es digamos, como el primer acercamiento con la OCDE? Ya platicabas un poco sobre el programa al que aplicaste, pero digamos, supongo que también hay como una página de internet y hay como que hacer un perfil, y son procesos bastante transparentes. Supongo que va por ahí también. Sí, así es. Yo creo que, a diferencia del IDB World Bank, también existe la figura de consultor. Eh,
hay como variantes dentro de la figura de consultor, pero la verdad es que creo que son los menos. O sea, no es tan común ver consultores, digamos, externos contratados en la OSD. Sí los hay, pero no es tan común. Entonces, digamos que la forma más directa o más, pues sí, más directa para entrar es justamente a través de la página de internet. La OSD tiene distintos programas, digamos, ya establecidos de reclutamiento para distintos perfiles, ¿no? Entonces el internship program precisamente, que está enfocado a gente de licenciatura, maestría o doctorado, que está cursando, digamos, ¿no? La licenciatura, la maestría, el doctorado, y puedes aplicar a ese internship program, ¿no? También está el Young Associate Program, que de hecho no existía cuando yo estaba, pero pues ahora es algo nuevo, que es para gente que ya salió de la licenciatura y que quiere irse a estudiar un posgrado. Entonces puedes aplicar a este programa y precisamente como que el fin de este programa es prepararte, darte los skills, te asignan con un mentor para que vayas desarrollando estas habilidades que vas a necesitar en el posgrado. Y también está el Young Professionals Program, que es para gente que está cursando la maestría o el doctorado. Más bien, pues sí, que está cursando y que va a concluir la maestría y el doctorado. Entonces, digamos, están estos programas como ya establecidos, y para aplicar a ellos tienen que ser a través de la página de internet, sí o sí, ¿no? Claro. Tienen ya igual las fechas establecidas en las que se saca la convocatoria, más o menos la fecha en la que te van a invitar al examen, bueno, a las distintas etapas, ¿no? Que creo que eso es algo que vamos a tratar ahorita, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo diría que esa es la principal forma, ya sea a través de estos programas o también está la página de Job Vacancies, que es donde publican pues distintas posiciones que se van abriendo en los distintos directorates o direcciones que están en la OSD o en los distintos organismos. La figura de consultor es algo que yo vi estando allá. Digo, no les puedo hablar tanto porque pues no fue mi experiencia, pero por ejemplo, en el área donde yo estuve tuvimos varios interns durante el verano y uno de ellos siguió, digamos, empezó un proyecto durante el verano que nos interesaba que siguiera trabajando. Entonces ahí se buscó la manera de contratarlo como consultor externo, pero digamos que él no tuvo que pasar ningún proceso de nada. Como que el jefe directo fue el que manejó, digamos, la contratación, ¿no? Pero fue por un periodo corto, tampoco fue mucho tiempo. También... Me Ajá. acuerdo que en la maestría te podías ir a la OCDE a hacer un internship y creo que también esa podría ser una forma, ¿no? Ya estando ahí, aplicar un internship y ya estando ahí, pues conocer gente, te dicen, oye, pues aplica porque me interesa que continúes, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, incluso conozco gente que contactó a gente en la OSD de París. O sea, le dijo, oye, yo me quiero hacer un internship, quiero trabajar allá. Y le decían, sí, pero no tengo plazas para internship ahorita, ¿no? O no te puedo pagar. Entonces hubo gente que literal dijo, no, pues yo de mi bolsa pago mi boleto de avión y me voy el verano, Órale. me consigo dónde vivir, pero me quiero sentar ahí en el escritorio a trabajar, y tener la experiencia, ¿no? Pero eso sí, pues fue un acuerdo, como que contactar a la persona, decirle, me interesa esto, este es mi perfil, puedo aportar esto, déjame irme a sentar ahí contigo, ¿no? Pero pues justamente eso te abre las puertas, como que da oportunidad para que te conozcan, sepan la calidad de tu trabajo, la calidad de persona que eres, y después, digamos, pues sí, te cuenten más fácilmente de las posiciones que se abren o te consideren a lo mejor para algún proyecto en particular, ¿no? Pero sí diría yo que son como los menos, o sea, como que no es como lo más común. Lo Ok. más común sí es como aplicar a través de la página de internet, ya sea los programas o las distintas vacantes que abren. Y algo que se me olvidó decir hace rato es que la OSD también tiene oficinas en otros lugares, tiene oficina en México, en Berlín, en Tokio y no me acuerdo qué otra. Pero en realidad esas oficinas son más como de contacto. O sea, Ya. son como las que se encargan de, pues sí, son como el enlace con la región, no sé, la de Tokio, con Asia, México, con América Latina. Ah, también hay oficina en Washington, para Estados Unidos, Canadá. Y se encargan más como de las relaciones, como mediáticas, digamos, como que relaciones con la prensa, Sí. eh,
igual si los países de la región a lo mejor quieren contactar a algún experto, lo pueden hacer a lo mejor tal vez primero contactando estas oficinas de enlace y ya después a través de esa oficina llegar a la O sea, no es sede. como el BID, ¿no? Donde sí, digamos, hay cierta operación, hay como mucho trabajo. Digamos, aquí es una cosa más de relaciones con el país, con la región. Exacto. La Oficina de México en particular sí tiene algunos puestos de gente trabajando en temas de competencia, me parece, o Ok. gobernanza, pero son muy poquitos. Pero sí hay gente, digamos, trabajando en la Oficina de México haciendo análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, de hecho, cuando viene de misión gente de París que está trabajando estos temas a México, generalmente se les une a alguien que también está trabajando en esos temas aquí en México, ¿no? Y hacen la misión juntos. Pero me parece que es el único caso en México, son muy poquitas las posiciones y si se abriera una posición, normalmente igual se publica en la página de Job Vacancies y se dice que es en la Oficina de México. Perfecto. Entonces, digamos, resumiendo, es necesario aplicar a través de las páginas de internet. Ahí, digamos, vienen los proyectos listados donde te piden los requisitos, te piden maestría, quizás experiencia, digamos, pero es una variedad de proyectos que puedes encontrar, variedad de perfiles que te pueden pedir. Entonces, pero es necesariamente como loguearte y poner tu nombre y subir tu perfil y demás. Ya platicábamos a ver que en el caso de la OCDE hay como programas más específicos. A ella le sirvió este programa después de la maestría, o bueno, durante la maestría ya terminando, que lo que trata es como contratar a personas que van concluyendo su posgrado. Entonces, una vez digamos que ya muestran interés por tu perfil, te dicen, órale, a mí me gusta tu perfil, creo que haces buen fit con el proyecto al que aplicaste. ¿Qué es lo que sigue? Ya platicaba Regina que hay un proceso de entrevistas, no platicó de una entrevista, platicó de un proceso de entrevistas. Entonces, pues me gustaría saber qué son los pasos. Sí, bueno, platicaste de entrevistas, no sé si hay como un examen de admisión o simplemente es entrevistas, no sé si hay como un examen también de inglés, un certificado de inglés, como cuáles son los siguientes pasos después de que ya muestran interés en ti. Bueno, esto en el BID al menos y en el Banco Mundial depende de cada área. Pero a ver, aquí ponen, por ejemplo, que si hay, que necesitas, o sea, que si a fuerza necesitas una maestría, si contratan en pregrado. Sí, o sea, sí, depende de la posición a la que aplicaste. A mí me contrataron con mi licenciatura nada más la primera vez. Y, y el proceso para mí fue diferente cada vez, de las 3 veces que entré. La primera, sí hubo un examen. Cuando entré a IFC, me hicieron, primero apliqué, me dijeron, ok, listo, pasaste, o sea, apliqué, significó, mandé mi currículum y una cover letter, que es como una carta de motivos. Intención, ajá. Ajá, que dice yo soy espectacular, soy buenísima para el fit, digo, para el puesto, y soy súper listo. O sea, me dijeron como, ok, pasaste a la siguiente ronda, ahora necesitamos que vengas a hacer un examen. En IFC, cuando fui a hacer ese examen, era un examen de finanzas, porque eso era lo que yo iba a hacer. Entonces, pues bueno, contesté un examen que contestan todos los que contestaba la gente en mi puesto y la gente una más arriba. Supongo, quiero pensar que la gente que aplicaba al siguiente puesto eran más estrictos con la calificada de su examen, no sé, pero bueno, era un caso que tenía que resolver y tenía que calcular, no me acuerdo si tenía que calcular la TIR, o sea, una cosa financiera. Después me marcaron y me dijeron como, listo, ya, muy bien tu examen, pasaste a la siguiente ronda, estas son entrevistas. Y fueron una serie de entrevistas en un mismo día, con los que iban a ser mis jefes, con los que iban a ser los que serían, con el director del área donde yo iba a trabajar. Yo preguntaba si había un examen de inglés. No, pero una de las entrevistas, en ese caso, esta era la Oficina de México y todo había sido en español hasta ese momento. Una de mis entrevistas fue en inglés para comprobar que hablaba inglés porque era uno de los requisitos. Entonces, como que, bueno, ya hablamos en inglés. Y creo que después de eso, ya, era o sea, después de eso me hablaron y me dijeron, listo, ya, te contratamos, te escogimos. El internship fue más sencillo, fue una entrevista por teléfono y
sea, ya antes mi currículum y mi carta de motivos. Y una, no es cierto, mentí. Currículum, carta de motivos. Siguiente etapa fue un writing sample. O sea, yo les mandé algún reporte que había hecho, porque lo que yo iba a hacer después era escribir un reporte, entonces hacer un análisis y escribir. Pues bueno, me pidieron un ejemplo de eso y mi entrevista. La siguiente, que fue el BID, fue currículum, carta, un proceso de entrevistas un proceso de selección bastante largo, por lo que yo tenía amigos que estaban trabajando en esta área donde apliqué, entonces y después vi cómo es el proceso. Lo que hacen es que reciben muchísimos currículums, por eso es importante que te conozcan y que sepan quién eres, también para que vean tu currículum, porque reciben miles. Me imagino. Y los leen todos, al menos en el área donde yo trabajé la última, leyeron todos y cada uno de los currículums que recibieron. Y no los lee una sola persona, sino como que un equipo de la gente de la oficina, se los pasan, hacen una selección así. Ellos seguro lo entrevistaría, él no sé, digamos, discutámoslo así. Y tuve un par de entrevistas creo, con un panel. Y entonces como que esto es lo normal para algunos puestos como más, o sea, para todos los de staff que les decía antes, y para como que puestos más ya en forma, a fuerzas con panel, no es con una sola persona. Y ese panel normalmente tiene a una persona de recursos humanos que hace preguntas behavioral, se llaman, o sea, de cómo has resuelto un problema en tu vida, cosas así. Y las demás, 2 o 3 personas, son gente de la oficina donde trabajarías, creo que una externa, pero técnica. Y ellos hacen preguntas técnicas, o sea, de tu tema, o sea, de ti, de qué sabes y qué has estudiado y dónde has trabajado, qué tipo de cosas has hecho técnicas. Y un caso, estilo, en este caso que yo iba a aplicar al área de evaluación, me preguntaron algo como, ¿cómo harías una evaluación? O qué tipo de cosas, o sea, ¿qué crees cómo resolverías este tema de evaluación? Porque pues obviamente, ¿no? Eso estaba aplicando. Entonces, como que un caso técnico y una pregunta que tengas que resolver, que tengas que demostrar que sabes a lo que vas. Claro. Después de eso, me parece que una entrevista más con alguien fuera de la oficina, o sea, una vez que pasé esa etapa, una entrevista sencilla por teléfono con alguien externo, o sea, digamos, del BID, pero no de la oficina. Y ya. O sea, digamos, en las 3 experiencias que has tenido, no es como un proceso homogéneo, depende mucho de la dirección a la que deseas aplicar, a la posición a la que deseas aplicar, depende mucho digamos, el proyecto y de eso va a depender, digamos, como el proceso de reclutamiento. Lo que sí podríamos uno esperar es un proceso de entrevistas, ¿no? Proceso de entrevistas de un par, quizás 3, 4, lo que decías tú, ya cuando son posiciones más, digamos, más arriba, pues es con un panel, pero digamos, un proceso de entrevistas, sí, de varias entrevistas sí podríamos esperar. O sea, una difícil, digamos, y probablemente una más. O sea, igual el denominador común diría que es preguntas técnicas para el proceso al que aplicaste, claro, en sus diferentes formas. Y siempre entrevistas y siempre conmigo ha sido un proceso formal y como muy estructurado. Ok, buenísimo. Mabel, en el caso de la OCDE, ¿cómo funciona este proceso de reclutamiento? Yo creo que acá es un poquito más estandarizado, o sea, incluso dentro de los distintos, digamos, programas ya establecidos que existen, ¿no? Estos que les decía del Internship Program, Young Associate, Young Professional, etcétera. Generalmente es aplicar a través de la página que, bueno, ahí les comento la aplicación. En vez, digamos, no es como que mandas tu CV, sino que ahí tienes que llenar toda tu información personal, tu experiencia laboral, dónde has estudiado, qué has estudiado, etcétera. Luego viene una sección que le llaman Screening Questions, que es crucial en la aplicación,
porque ahí básicamente lo que te preguntan es si cumples o no con los requisitos de la posición. Entonces, Okay. ese screening questions es muy importante llenarlo bien, porque es, por lo menos lo que yo entiendo de mi tiempo allá, es como el filtro, ¿no? De cuando aplicas en línea. O sea, si ya no cumples con alguno de los requisitos, ya ni siquiera pasa tu aplicación. Es como que ese screening questions es básico. Luego también viene la parte de la carta de motivos. Y ahí mismo tienes que dar el nombre de 3 personas a las que pudieran llamar para recomendarte, para hacerle preguntas. Y ya. Entonces, bueno, nada más comentarles eso. Entonces haces la aplicación. Normalmente unos 2 o 3 meses después te llaman o menos para hacer un examen escrito. Ah, Ese órale. examen escrito es, por lo menos en mi experiencia, te lo mandan por correo. Yo hice mi aplicación inicial y después, estando en la OSD, apliqué a otra posición. Entonces, digamos que tuve experiencia en 2 procesos. Fueron igual. El examen era escrito. La primera vez me enviaron 2 preguntas abiertas y tenía pues 2 horas para contestar el examen y mandarlo de vuelta. Las preguntas eran como preguntas amplias o muy, muy generales, como por ejemplo, o sea, ¿qué está pasando con el empleo a raíz de la crisis financiera? Me acuerdo mucho de eso, y qué políticas se podrían implementar, ¿no? Entonces son preguntas muy amplias, pero pues tienes que administrar bien tu tiempo para, pues si no conoces el tema, investigar un poquito y después estructurar tu respuesta. Entonces ahí pueden ver qué tanto sabes el tema, qué tan bien escribes y pues qué tan rápido eres, ¿no? Después de ese examen escrito, el siguiente paso fue una entrevista de panel, igual estructurados como dice Regina, ¿no? Con alguien de recursos humanos, alguien del área donde, bueno, 2 o 3 personas del área donde vas a trabajar y una persona extra de alguna otra área también con la que podrías tener algún tipo de relación durante tu tiempo, ¿no? Trabajando allá, ¿no? En la entrevista de panel igual es como dura unos 45 minutos, 1 hora. Igual son preguntas técnicas y preguntas de behavioral, como decía Regina. Y después de eso, en mi experiencia, la primera vez tuve ya, después de haber pasado la entrevista de panel, otra entrevista ya solamente con el área con la que iba a trabajar, pero ya esa fue una entrevista más informal a través de Skype. Este, y ya, entonces como que en general así es, como aplicas, luego haces un examen escrito, después entrevistas de panel. Algunos de los programas estos ya institucionales te piden 2 entrevistas de panel, entonces son 2 rondas. La primera Okay. entrevista, luego la segunda entrevista, y después ya generalmente te contactan para decirte si quedaste o no quedaste. Si sí quedaste, pues ya te hacen tu oferta. Y si no quedaste, eso es algo que les quería contar, de hecho, de mi experiencia. O sea, yo apliqué al Young Professionals Program, pero al final no me quedé en una posición del Young Professionals Program. El Young Professionals Program entran como 5 o 7 personas. Entonces a mí al final del proceso me dijeron, oye, pues mira, no quedaste para la aplicación que tú aplicaste, porque en ese programa puedes decir, yo quiero aplicar al Departamento de Economía, al de Medio Ambiente y al de Educación. Entonces me dijeron, no quedaste para la posición para la que tú aplicaste, pero pues pasaste todos los filtros, entonces te dejan en un como roster o un como shortlist Sí. de que ya pasaste los filtros y tienen esta lista de gente a la cual llaman, si se abre alguna posición, por ejemplo, las áreas lo primero que hacen es que ven como esta shortlist, ¿no? De gente que ya pasó los filtros. Y si ven algún perfil que les gusta, pues ya te contactan y te dicen, oye, todavía sigues disponible, ¿te interesaría trabajar en esto? Y si sí, pues ya, te contratan así, ¿no? Porque ya pasaste todos los filtros. O sea, ya Entonces, no hay en mi que como caso, volver a aplicar a la posición, ya es como, ya pasaste, ya, buenísimo. y Lo te mismo quedas en hace ese, sí, y te quedas en ese shortlist 2 años. Entonces, son 2 años que te pueden llamar de otra área para invitarte a trabajar con ellos. Y así fue mi caso, de hecho. Entonces, a mí me dijeron, no te quedaste en la posición. Yo quería trabajar en la oficina de la Chief Economist. Y me dijeron, no te quedaste en esa posición, pero el desk de México está interesado en tu perfil. Entonces, ¿te interesa, sí o no? Dije, pues sí. Entonces, ahí fue donde tuve la entrevista ya informal por Skype. Ah, buenísimo. Y, y pues ya, me contrataron porque ya había pasado los filtros, digamos, ¿no? Oye, Mabel, y en el caso de la OCDE, ¿es necesario hablar francés? O sea, dado que vas a trabajar en París,
o digamos en Francia, ¿es necesario que domines el francés o con el inglés es suficiente? Normalmente te piden que domines uno de los dos idiomas, inglés y francés, son los oficiales de la OECD. Entonces te piden que domines uno de los dos y que tengas interés de aprender el otro. Ah, buenísimo. Entonces hay gente que pues incluso no le, o sea, sí sabe inglés, pero no le gusta hablar inglés y puede hablar en francés. Era tu caso, ¿no, Mabel? El mío era al revés, o sea, yo no hablaba nada de francés, nada, no sabía ni decir buenos días. Pero la verdad es que para trabajar no lo necesité en absoluto. O sea, mi compañero de oficina era francés y solo me hablaba en francés. Y ahí sí sufría un poco para interactuar, Sí, pero bueno, pero él lo hacía porque quería que yo aprendiera a hablar francés, ¿no? claro. Pero fuera de eso, la verdad es que no se necesita porque los equipos son multinacionales, ¿no? O sea, trabajé con un italiano, con un español, con un costarricense, con una uruguaya, o sea, gente pues que no habla francés necesariamente, ¿no? Entonces, no es necesario. Lo que sí es necesario es saber francés para vivir en París. O sea, yo París. no sabía y no fue nada fácil. Si Entonces, quieres, ahorita hablamos de tu estancia en París. Me gustaría rápidamente, entonces, una pregunta rapidísima es, ¿ustedes creen que es necesario contar con una maestría del extranjero para poder aplicar estos procesos? ¿O ustedes creen que es irrelevante, que igual con una maestría en México uno puede aplicar? Decía Regina que, o sea, licenciatura sí, pero igual y en estas posiciones un posgrado se vuelve necesario, ¿no? Depende de la posición a la que apliques. O sea, si la posición pide un posgrado, necesitas un posgrado. O sea, también es cierto que, o sea, la razón por la que necesitas una maestría de un buen lugar es que estos organismos tienen a mucha gente interesada. La competencia es muy grande cuando, o sea, en las aplicaciones tienen a mucha gente que está, o sea, que está muy preparada. Sí. Y si no te contratan a ti con tu supermaestría, van a contratar a alguien más con otra supermaestría. Entonces, eh, Digamos, la es competencia se vuelve internacional, ¿no? O sea, con gente súper preparada de todo el mundo claro, y que está súper motivada y etc. Entonces, no es que necesites una maestría en Estados Unidos, necesitas una buena maestría en una buena universidad y si esa universidad está en tu país, excelente. Si está en Europa, si está en Estados Unidos, en Estados Unidos. Eh, y digo, lo que pasa también es que la maestría no lo es todo. También, si tú tienes una super maestría en México o una maestría en una universidad que es suficientemente buena, o sea, sí necesitas que sea buena, pero has hecho cosas que son súper relevantes para el puesto, tienes un muy buen currículum, en mi experiencia, sí te van a considerar. O sea, sí, lo que yo he visto es que sí revisan todos los currículums. Te sirve que sea una universidad conocida porque necesitas que la gente en todo el mundo lo conozca, porque la gente que lo va a revisar no necesariamente va a ser de México, no, es más, probablemente no va a ser de México, y necesita saber que la universidad es buena. claro. Pero también va a poder saber si eres bueno, si trabajaste en un buen lugar, en el ministerio tal o en la secretaría tal, y hiciste un proyecto que tiene resultados visibles, tangibles, y tú lo sabes vender, sí lo van a considerar. Eh, pero bueno, esa es la razón por la que necesitas una buena universidad, porque estás compitiendo con gente que tiene mucha preparación y muy buenas cartas. Perfecto. Regina, entonces nada más resumiendo, ¿cuánto fue que duró tu proceso, el último proceso, digamos, de que tú aplicaste hasta que hubo una contratación? O sea, más o menos, ¿cuánto uno podría esperar que el proceso de reclutamiento dura en el BID? Eh, no es tan homogéneo en todas partes. El mío en particular fue muy rápido. El mío me pasó parecido a Mabel, que como que yo llegué o sea, estaba en mi segundo año, apliqué me parece que en diciembre, o si acaso en noviembre lo vi. Para enero fui a una entrevista y yo creo que en febrero ya me habían contestado.
Ah, buenísimo. Entonces ya como que yo de ahí, y yo la acepté pronto. Entonces como que de ahí, como me interesaba y así, ya no busqué mucho más dentro de la maestría. Pero no es siempre el caso, a veces pasan más o menos como dice Mabel, que tienen, a veces se les abre un puesto, se cierra, no se abre así, y entonces tarda mucho más el proceso. A veces les surge y es mucho más rápido. Entiendo. En el caso de la OCDE, Mabel. Bueno, acá, bueno, respecto a la longitud de reclutamiento, o digamos el Sí, tiempo que tarda, igual en mi caso, o bueno, en estos programas estandarizados sí tarda bastante. En mi caso, pues fue más o menos de noviembre a mayo, ok. entonces sí fue un periodo largo. En los demás programas me parece que también es algo parecido, pero pues para internships, pues normalmente puedes tener como una respuesta más pronto. Y yo creo que iría como entre unos 6 y 9 meses, tal vez en Órale. lo que haces, en lo que mandas tu aplicación y dan como, sacan la convocatoria, dan como unos 2 meses para que la gente aplique. Después ya te llaman al examen y pon tu pasa como otro mes, ¿no? Luego, 2 meses después o un mes después te llaman a la entrevista, luego como otro mes para que te den la respuesta. Entonces, como que yo creo que sí, sí Lo lleva que, pues unos 6 meses. lo que tú decías, que por eso suelen empezar un poco antes, ¿no? Decías que por ahí de octubre ya están empezando cuando, pues no sé, lo de Regina quizás inició en diciembre, suelen ser un poco más, se adelantan un poco más la OCDE. Sí, exacto. Sí, sí es un poquito más lento el proceso. Y bueno, nada más también para complementar respecto al tema del posgrado, como les Sí, decía, pues el posgrado lo necesitas solo pues, en las posiciones que lo requieren, pero también hay posiciones que no. Y respecto a la escuela, es lo mismo que en el BID y en el World Bank, sí tiene que ser pues una escuela que allá conozcan, o sea, que la gente que va a revisar tu perfil conozca que es una buena escuela y que entonces vas a tener como buenas bases, digamos. En la OSD sí hay mucha gente de escuelas europeas. O ok, sea, ves mucha gente con maestrías y posgrados europeos. De hecho, casi no hay tantos con posgrados en Estados Unidos. Este, y también eso pasa porque, pues digo, están más cerca y luego, en particular en París, pues muchos de los que trabajan en la OSD dan clases en escuelas ahí en París, ¿no? Entonces, pues también muchos de sus alumnos tal vez pueden entrar a hacer el internship y de ahí pues ya, como que ya los conocen y empiezan a aplicar a posiciones y demás. perfecto. Entonces, pero en realidad, como dice Regina, el chiste es tu trayectoria, ¿no? O sea, también tener un currículum redondeado con el que cumplas con lo que ellos necesitan y pues que si vengas de una escuela que ellos conozcan como una escuela, pues, digamos, de alto nivel, ¿no? Perfecto. Entonces, por un tema también de tiempo, creo que nos extendimos un poquito, pero estuvo muy, muy bien, la verdad, la explicación. Me gustaría pasar a la última etapa, que es cómo fue su vida en uno de estos organismos internacionales. Y en esta parte me gustaría que platicáramos de dos cosas. Primero, las cosas que les gustaron y segundo, las cosas, si bien que no les disgustaron, pero que fueron como retadoras para ustedes. Como mexicanas, trabajando en un organismo internacional, no sé si el hecho de ser mexicano también puede influir de cierta forma, no lo sé, pero me gustaría dividirlo en estas dos partes. Y sobre la parte de lo que les gustó, me gustaría también platicar sobre las prestaciones de estos organismos internacionales. Entiendo que ellos te facilitan la visa, pero supongo que sabía que, por ejemplo, a las 5 de la tarde ya estás cerrando el changarro y ya te estás, a diferencia de México. Ustedes que también tuvieron experiencia en México de trabajar, ¿ustedes qué notan de bueno, digamos, en el estilo de vida, a diferencia de, bueno, en un organismo internacional, a diferencia de estando en México? Y bueno, ya después platicar si quieren sobre las cosas que les resultó más retadoras. Entonces, si quieres, empezamos contigo, Regina. Ok. Eh, bueno, a ver, en cuanto a la cultura laboral que estabas diciendo hace rato, a mí me pasó incluso dentro de México, o sea, la oficina de IFC de México y otros lugares donde trabajé después en México, la cultura laboral sí es diferente. Trabajan mucho, o sea, no quiere decir que, o sea, no es esto de 9 a 5 y ya está, pero sí tienen políticas un poco más flexibles, sí, o sea, no sé, la gente de mi equipo que tuvo un bebé mientras yo estaba ahí,
tenían como que muchas facilidades y cosas como, bueno, si te tienes que ir, tienes que ir, o sea, no sé, siempre a mí me preguntaban como, bueno, ¿tienes libre a esta hora para hacer una reunión? O sea, como que nunca nadie esperaba que yo estuviera en la oficina a las 10 de la noche. Si yo trabajaba porque tenía mucho trabajo a las 10 de la noche, digamos, era por mí, o sea, no sé, tal vez porque yo no me organicé suficientemente bien o lo que sea. En cuanto a cultura laboral, creo que era mejor que la que yo vi en México y en otros lugares. Eh, en cuanto a vivir en Washington, la ciudad me encanta. Es una ciudad como súper tranquila, súper fácil para llegar, para hacer amigos nuevos, porque la gente en Washington todo el tiempo hay gente llegando a Washington a trabajar a estos lugares, a trabajar al nuevo gobierno, o sea, incluso la gente, los americanos que viven ahí, eh, van y vienen todo el tiempo, y entonces la gente es muy abierta, es fácil hacer amigos, lo malo es que se van, entonces tú apenas estás haciendo tu grupo de amigos, ya llevas así un año y despedida de alguien, ya se regresan a su país, todo el tiempo tienes despedidas de gente que se va. Eso es como que una parte mala tal vez, pero en general a mí me encantó la vida ahí. En cuanto a las prestaciones en la oficina. El sueldo da, digamos, para vivir bien en Washington. También preguntaban en el chat sobre los salarios. El sueldo Digamos, es bueno. A ver, todos los organismos internacionales, me imagino que la OCDE es igual, no pagan impuestos. Tienen acuerdos con los gobiernos y tu salario es libre de impuestos. Entonces, obviamente una parte, o sea, los que estudiaron economía que están escuchando esto, una parte lo absorbe la empresa, o sea, o el BID o el Banco Mundial, etcétera, del ahorro que les genera no pagarte, que tú no pagues impuestos, y una parte tú. Entonces, es un poco más alto que lo que sería tu sueldo en otro lugar, ¿sí? Y paga bien. O sea, no es que vayas a ser millonario por trabajar en estos lugares, pero si haces desarrollo, probablemente no vas a ser millonario en ninguna parte. ningún lugar donde así que creo que está bien. Las prestaciones, el banco, estos dos bancos tienen muy buenas prestaciones para el staff. Los consultores tienen cero. Entonces, sí, bueno, tienen cosas buenas y malas ser consultor. Si haces lo que yo tenía era como un híbrido entre un contrato de consultor y de staff de más largo tiempo. Si haces estos proyectos que son cortitos, que duran poco tiempo o que son por producto, tienes muchísima flexibilidad, trabajas cuando tú quieres, como tú quieres, pagan bien. Puedes hacer más de uno, o sea, si tú eres consultor y sabes manejar tu tiempo bien y así, puedes tener un contrato con el Banco Mundial, con un área, otra con el BID, otra con que tú quieras, o sea, con algún gobierno y así, y te puedes manejar y te puede ir muy bien y puedes tener toda la flexibilidad que tú decidas. Ahora, esto tiene su lado malo, que es que si no te sabes manejar bien y no sabes ser súper disciplinado y no te gusta estar buscando todo el tiempo nuevos proyectos y nuevos proyectos y nuevos proyectos, puede ser frustrante porque lo tienes que hacer todo el tiempo. Eso, o sea, puede ser que termines en un contrato que se vaya a acabar en un mes y tú tienes un contrato de renta de tu departamento por un año y como que si no estás dispuesto a estar buscando y hacer así, como que, o sea, si no eres muy movido, puede ser un poco frustrante también que tengas así responsabilidades con tus contratos y tus cosas y tu vida en Washington y de repente se te acaba el proyecto en el que estabas como consultor sin beneficios. Y el día Eso que es lo que, eso es lo que he oído mucho de mucha gente, que es como estos contratos temporales en sí, los que tienes como mucha incertidumbre en la vida, ¿no? Te dan contratos por 3 meses y luego tienes que arrendar por un año y entonces no sabes qué vas a hacer los siguientes 9 meses. O sea, esa parte de incertidumbre también he escuchado de varias gente que trabaja en estos organismos, que sí que es una cosa que no les gusta. sí, a ver,
también yo conozco mucha gente que le encanta, porque al mismo, o sea, porque sí te digo, mucha flexibilidad y mucha, o sea, si lo sabes manejar, puedes trabajar desde tu casa, ahora que todo el mundo lo hacemos, puedes, o sea, como que tiene muchos beneficios, pero lo que no puedes hacer es tomar uno de estos contratos. Los del Banco Mundial, por ejemplo, son por días, algunos. Entonces te dan un número de días específico, o sea, digamos, tú cobras los días según lo que trabajaste. Si en un mes trabajaste 15 días, cobras solo 15 días. Y tienes 30, digamos, entonces podrías trabajar 2 meses para el Banco Mundial con un contrato de 15 días o de 30 días. Pero como que tienes que, mientras no lo pienses como que esto es un contrato fijo que te va a dejar rentar, o sea, tomar obligaciones de pagar cosas de largo plazo con este tipo de contratos que sí son volátiles y con mucha incertidumbre, podría ser frustrante. Al mismo tiempo, puede ser muy útil si a ti te gusta si a ti te gusta como no sé, o sea, yo les digo, yo conozco gente muy buena que tiene muchos contratos al mismo tiempo y que nunca ha batallado para conseguir más, porque la verdad es que siempre necesitan gente que haga estas cosas, y una vez que estás dentro con este tipo de contratos, ya estás dentro, o sea, ya pasaste el filtro. Claro. Entonces como claro. que es más fácil contratar. Más fácil, sí, claro. Y sobre las cosas que resultaron como retadoras, tú habiendo trabajado en México, ¿qué es lo que percibiste? ¿O que no te gustaron de plano? Sí. Bueno, esto que les estoy platicando de la incertidumbre, les digo, mi contrato era un poco diferente, se iba a acabar a los 3 años. Yo lo sabía, y listo, o sea, como que una cosa que me pareció un poco, o sea, que fue parte de esta cosa retadora, porque yo no tenía como una escalerita muy, así, un programa como de crecimiento dentro de la oficina, obvio, claro, porque tenía un contrato que se acababa. Claro. A mí de hecho me dijo una persona que trabajó como directivo en Banco Mundial que estas organizaciones están girando a un, digamos, como una forma de trabajo en la que no buscan personas para que hagan carrera en estos organismos, sino para que trabajen un rato y de ahí pues se vayan. Fue, creo que en el caso del Banco Mundial que me comentaba, que están como girando este modelo donde no esperan que las personas hagan carrera, sino que trabajen un tiempo y listo. Hay gente que sí, o sea, dentro del otro path de staff, sí se espera que hagas una carrera, sí tienes como una progresión como mucho más establecida, y de todas formas, o sea, de todas formas el Banco Mundial necesita, y el BID y esto, necesita gente que haga carrera y que esté preparada y que conozca la institución y que trabaje full time. Claro. El problema es que sí, que esta es la cosa mala, tienen súper buenos beneficios, súper buenos sueldos para algunos, pero tienen recursos limitados y tienen mucho trabajo. Entonces, algunas personas en algunos puestos terminan como abusando de esta figura de consultor, o no abusando, no sé, o sea, como que así da el sistema, y esta figura de consultor termina volviéndose como que gente que trabaja en un esquema que sí es, o sea, que es de tiempo completo, en realidad no estás haciendo un proyecto, estás haciendo el trabajo de la oficina, de diario, que necesitaría, o sea, para el cual necesitarían a alguien que esté ahí siempre. Estafeado. Exacto, estafeado, pero pero con un contrato de consultor. Y eso, ahí es la parte que yo vería de malo, y que yo les diría como aguas con quedarse estancados en un contrato así. Okay. Porque genera incertidumbre y etc. O sea, tiene sus cosas. Muchas gracias, Regina. En el caso de la OCDE, Mabel, ¿cómo fue tu experiencia, no sé, de las cosas buenas y las cosas, pues no digamos malas, pero retadoras? Digamos, creo que el francés creo que fue una cosa retadora, ¿no? De entrada. Sí, así es. Pues bueno, les cuento, para mí la experiencia en la OCDE, estuve 2 años y fue magnífica. O sea, como tal, la organización me encantó.
No sé si tal vez fue por la posición particular en la que yo estuve y el área en la que yo estuve, porque, por ejemplo, no les dije, pero bueno, yo estaba en el departamento de economía, en el cual hay dos ramas, una que se llama Policy Studies, una que se llama Country Studies. Policy Studies trabaja siempre en un mismo tema, ¿no? Siempre en, no sé, reformas estructurales, etc. En Country Studies más bien trabajas en países en los que analizas una variedad de temas infinita, ¿no? Desde desigualdad, pobreza, temas macroeconómicos, ambientales, etc. Y yo estaba precisamente en el área de Country Studies, y cómo se organizan es que un desk, digamos, cubre varios países, ¿no? Entonces, a mí eso me encantó, o sea, porque era muy dinámico. Empecé trabajando en un reporte para Costa Rica, después cambié a un reporte para México, después en uno para Estados Unidos, otro Buenísimo. estuve trabajando también para Paraguay. O sea, como que pude trabajar en varios países, en un montón de temas, que era algo que yo quería. O sea, después de haber trabajado 4 años solamente política monetaria, como que sí quería como tener oportunidad de trabajar en otros temas. Y también, obviamente, pues el entorno internacional, que es algo que al haberlo vivido en la maestría, como que era algo que quería conservar. Y pues, como les decía, ¿no? O sea, mis equipos eran como multinacionales. Sí, sí, sí. Y conforme cambiaba de reporte, cambiaba el equipo, ¿no? Entonces, primero empecé con Buenísimo. un italiano, un costarricense y un español trabajando en Costa Rica. Luego en México trabajé con un estadounidense, un francés. Este, eh, Había unos interns de India, de Pakistán. Luego para Paraguay con un colombiano y un español. O sea, como que eso a mí me encantaba. Y otra cosa que también me fascinó era como la mezcla de poder hacer trabajo de escritorio con un poquito de trabajo de campo, ¿no? Porque para hacer los reportes, pues tienes varias misiones. O sea, como que un reporte se trabaja durante un año, ¿no? Entonces, de inicio tienes una misión como kick-off mission, en la que vas a los países y tienes, no sé, 50 reuniones en ¿Te una tocó viajar semana. entonces? Sí, Ok. entonces tienes 50 reuniones en una semana con los distintos stakeholders que te van a hablar. Vas y les haces preguntas de todo, ¿no? Toda la información que necesites para intentar hacer un diagnóstico de las problemáticas del tema en el que estés trabajando, ¿no? Después, a la mitad del proceso, tienes otra misión en la que ya una vez que tú trabajaste en tu reporte, hiciste un diagnóstico y más o menos estás pensando en las recomendaciones de política que puedes hacer, vas de nuevo al país, te reúnes con pues gente igual del gobierno, ONGs, sindicatos, etcétera, con los que discutes más o menos esas políticas que estás pensando recomendar en el reporte. Y tienes esta oportunidad de que ellos también te cuenten pues de las limitantes que tienen, ¿no? A lo mejor tú le Claro. estás diciendo, pues mira, mi política, lo que estoy pensando es esto. Entonces, en esas interacciones o reuniones ellos te van a decir, pues no, porque mira, tengo esta limitante, o políticamente es difícil por esto, etcétera. Entonces, como que esa mezcla de sí poder hacer, de sí tener un poco de trabajo de campo, de realmente entender las problemáticas de los países, con un contacto directo con ellos, con los hacedores de política, pero a la vez también poder hacer trabajo de escritorio, o sea, sentarte, buscar los datos, hacer pues, trabajos técnicos, analíticos, correr regresiones, para, pues, para sacar también como conclusiones, ¿no? Y poder hacer estas recomendaciones. Entonces, esa mezcla me encantaba. El poder viajar a los países, pues también era algo muy padre. Eh, y bueno, dentro del tema de las prestaciones, pues obviamente, igual como dice Regina, acá como pues la mayoría de la gente trabaja como staff, pues tienes un montón de prestaciones y más como expatriado, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, el tema de los salarios, yo creo que sí es competitivo. Entonces, por ejemplo, si aplicas a una posición como entry level, ¿no? Que le llaman, que es como la que yo tenía, que era un junior economist. El sueldo más o menos es como de unos 4.800 euros al mes, libre de impuestos. Órale. Y, des, y después, aunque también los contratos no son tan cortos como en el BID o como con los consultores, pero pues sí tienes un contrato normalmente de 2 años, luego de 3, luego a los 5 años se toma una decisión si te quedas ya como por siempre o te sacan. Pero puedes seguir en una misma posición muchísimo tiempo y cada año te van subiendo tu sueldo. O sea, puedes estar hasta 15 años y cada año te van subiendo tu sueldo. Entonces, digamos que esta posición de entry level era de 4.800, pero podías ir subiendo cada año. Y no sé, la posición más alta gana 15.000 euros al mes. Entonces, Que eso como que para, digamos, me imagino para París, no vives
como rico, pero me imagino que has de vivir bien, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí puedes vivir bien. Yo me limitaba un poquito, por ejemplo, pero pues ahorraba la mitad de mi sueldo, ¿no? O sea, podía vivir perfectamente con la mitad de mi sueldo, Buenísimo. la otra mitad ahorrarlo. Y también en tema de prestaciones, pues te dan como expatriado, te pagan extras por todo. Te pagan extras si llevas a tu esposo, si tienes hijos, si tienes papás discapacitados, te pagan tu mudanza, te pagan tus vuelos, te dan como una cantidad igual de dinero inicial, creo que como 8,000 euros o algo así, solamente como llegando te dan 8,000 euros o más, no me acuerdo, para que puedas hacer frente a tus necesidades. No sé, a lo mejor si necesitas rentar y no, como no tienes aval, a lo mejor tienes que pagar, no sé, 5 meses de renta adelantados o más. Pues te dan ese dinero. También cuando te vas, como no tienes una pensión o no estás contribuyendo a ningún, digamos, como sistema social de ningún país, tienes como esta pensión de la OSD. Entonces también cuando te vas, pues todo ese dinero que ahorraste te lo dan. Y o me parece que si te vas a otro organismo internacional te lo juntan con lo que tienen en ese otro organismo internacional o algo así. Entonces tiene servicio médico que te cubre todo. Entonces la verdad es que También es un exento de excelente impuestos, me lugar. imagino. Sí, también exento de impuestos, tienes 30 días de vacaciones al año, como expatriado te dan otros 10 días, cada 2 años te pagan a ti, toda tu familia, un viaje a tu país en primera clase. O sea, Órale. en términos de prestaciones es muy, muy bueno, la verdad. Pero, pues bueno, también la parte mala es un poco, pues justo lo que decía Regina. O sea, acá, como les decía, los contratos no son tan cortos, pero igual es un poco de inestabilidad, por lo menos cuando te acercas a los 5 años, ¿no? Que ahí es cuando se decide si pues, te vas a quedar como ya por siempre o te sacan. Entonces, pues para mucha gente que sí va con toda su familia, que tienen 3 hijos, esposa, etcétera, pues sí, estás como en la tablita, ¿no? Entonces, sí me lo van a renovar, no me lo van a renovar, nos vamos a tener que mover todos el país o qué vamos a hacer. Esa es una de las partes, pues, no tan buenas. Y otra es que, aunque sí puedes crecer, para cada posición arriba de la tuya tienes que volver a aplicar. O sea, no es como que ya eres Junior Economist y en un desk y dentro de 2 años ya vas a ser Economist y dentro de otros 2 Senior Economist. No. O sea, tienes que aplicar a la posición. Entonces Ya. vuelves a competir con toda la gente que ya está adentro de la OSD que quiere esa posición y toda la gente de fuera que también va a aplicar a esa posición. Entonces esa es la parte pues difícil, ¿no? Y además de que las convocatorias luego no se abren tan seguido. O sea, yo estuve 2 años, por ejemplo, y en esos 2 años solo se abrió convocatoria una vez. Y de hecho no contrataron a nadie porque nadie cumplió como con el perfil. No contrataron a nadie, tuvieron que sacar otra convocatoria más adelante mucho más específica. Entonces eso pues también es un poco difícil, ¿no? Estar aplicando constantemente y compitiendo si quieres crecer. Y pues también otra cosa retadora para mí es que el trabajo, aunque si eres parte de un equipo, al final la forma en la que trabajas es muy independiente. O sea, estás tú en tu oficina sentadito, haciendo lo que te toca o sea, el tema o el capítulo en el que vas a contribuir al reporte, pues tú solo, ¿no? O sea, no es como, creo que en México estamos acostumbrados mucho a compartir la responsabilidad, a ayudarnos Claro. entre todos. Te paras al lugar del de al lado y le preguntas, oye, me atoré con esto, ¿cómo le hago? Y allá no. O sea, yo me acuerdo que los primeros días era caminar por el pasillo, todo el mundo con su puerta cerrada. Y yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo, cómo voy a conocer a la gente aquí, no? O sea, como que sí son mucho más independientes. Me acuerdo que les tocaba la puerta y muchos me veían con cara de, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me tocas, no? Y ya luego se acostumbraron a que pues ya era la mexicana que le tocaba y le hablaba a todo el mundo, no importaba qué. Y y ya, entonces, bueno, eso. Y para mí la parte más difícil fue vivir en París. O sea, como que el no hablar el idioma lo hizo súper difícil para mí desde el inicio, porque pues los franceses no les gusta hablar inglés, ¿no? Entonces, incluso para conseguir vivienda, pues, no es como, además como que en muchas cosas son muy arcaicos. Sí. No sé, por ejemplo, tienes que usar el correo postal para absolutamente todo. Entonces, para sacar una cita en un departamento no es como que ahí aplico en línea o algo, ¿no? No, tienes que llamar por teléfono, sacar la cita y pues ya desde ahí yo no podía llamar por teléfono ni sacar la Claro. cita, ¿no? Entonces, a veces me ayudaban compañeros de la oficina y yo iba a ver el departamento así
pues nada más lo veía, ¿no? No podía preguntar. O sea, no era como que pudiera interactuar con nadie. Eso me costó mucho trabajo los primeros meses. Obviamente me metí a tomar clases y pues después, como 6 meses de vivir allá, medio que ya podía comunicarme y cambió mi vida por completo, ¿no? Pero como que sí, el tema del idioma sí fue difícil para vivir allá. Y pues obviamente, pues digo, no conoces a nadie, allá sí es un poquito más difícil como que hacer amigos. Y dentro de la organización, pues sí conoces mucha gente, pero muchos son también ya más grandes, entonces como que tienen sus familias y pues tienen su vida ya hecha. Entonces de repente llegas tú y pues como que ellos ya tienen sus planes, ¿no? No es como que una familia te va a invitar a desayunar el domingo. O sea, como que toma un poquito de tiempo. Claro. Y ya, y otra cosa que a lo mejor para mucha gente puede ser un poco frustrante es que a veces, según tu trabajo, o sea, en México como que estás, o yo en el banco estaba acostumbrada a que mi trabajo diario tenía un impacto muy inmediato, ¿no? O sea, como que todo lo que hacías día a día era porque en una semana el Banco Central iba a tomar decisión. Claro. Entonces, veías el impacto de tu chamba luego. Y en estos organismos, pues toma tiempo. O Sí. sea, haces un montón de trabajo, haces estos reportes, tienes las misiones, te reúnes con los países, pero ya para que se implementen, pues puede tomar años, ¿no? Claro. Entonces, pues hay gente que sí le gusta ver que su trabajo tiene un impacto en el momento. Claro. Pues muchísimas gracias, Mabel. Dado que ya estamos fuera de tiempo, me gustaría entonces unas palabras de cierre. Me gustaría que tanto Regina como Mabel se tomaran un par de minutos para cerrar en cuanto a, bueno, con una recomendación a los mexicanos que quieren entrar. Ahorita las personas que nos están en el webinar, ¿ustedes qué les recomendarían? ¿Cuál sería como el mensaje más importante para poder, digamos, aspirar a uno de estos lugares? Y quizás unas palabras de cierre, quizás incluso hasta motivacionales, porque sabemos que, como ya comentaba Mabel, como ya contaba Regina, pues suelen ser, digamos, organismos muy competitivos, donde a cada rato estás compitiendo por las posiciones. Entonces, quizás cerrar con un consejo y con algunas palabras de cierre. Entonces, si quieres, empezamos contigo, Regina. Sí, bueno, primero, muchas gracias a todos los que se conectaron y se quedaron, además, creo que el doble de tiempo de lo que dijimos que nos íbamos a tardar. Y gracias a Gio por organizar estos webinars. Me parece que la verdad es que felicidades porque qué padre que podemos contribuir, aunque sea un poquito, para que, para que más gente aplique a universidades y a este tipo de trabajos que creo que, bueno, para mí son los más padres, se los recomiendo. Este, y bueno, lo que les diría es que si están interesados en trabajar en estos lugares y en tener un impacto desde estas organizaciones, mi recomendación es lo mismo que con la universidad y con aplicar a Harvard, háganlo, o sea, como que ténganlo ahí como objetivo, hagan un currículum, como decía Mabel, redondeado para este tipo de lugares, infórmense, hablen con gente que ya esté ahí y como que, y no tengan, en realidad no tengan miedo de aplicar y de buscar a la gente que está ahí. La gente que trabaja en estos lugares sí es muy preparada, sí es muy inteligente y muy dedicada, pero son personas normales como quien sea y la verdad es que son súper accesibles, son súper dedicadas y están súper comprometidas con su trabajo y están súper dispuestas, en toda la gente con la que yo he trabajado, súper dispuestas a ayudar y se encontraron en la posición en la que estuvieron ustedes en algún momento. Entonces, háblenles, o sea, búsquenlos. Yo, si alguien tiene alguna duda que yo pueda responder después de esto fuera de aquí, contáctenme y feliz los contacto con más gente. Mi recomendación es hablen con gente, pregunten qué tienen que hacer y háganlo como, digamos, desde antes. O sea, si están saliendo de la carrera, busquen un trabajo en este tipo de lugares desde ahora. Si están buscando irse a un posgrado, busquen internships en este tipo de lugares desde el principio, porque sí hay mucho espacio y mucho trabajo y muchas cosas y mucha gente que está buscando gente comprometida y dedicada
como me imagino que es alguien que estuvo 2 horas escuchando, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Regina. Mabel. Sí, bueno, yo creo que concuerdo exactamente con todo lo que dijo Regina. Creo que lo más importante, por lo menos para mí, fue justo el momento en el que tuve contacto con personas que ya lo habían hecho. Entonces, como que deja de ser un sueño, algo aquí vago, y se vuelve algo real, ¿no? Como que algo tangible que gente como tú hizo y que tú también puedes hacer. Entonces, creo que eso es crucial y la verdad es que ahí es donde entra esta iniciativa que tú estás haciendo, Gio, que la verdad se me hace excelente porque es justo como mostrarle a mucha gente que, gente como tú, eh, ha hecho las cosas que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que estas iniciativas ayudan mucho yo, felicidades. Y también, como dice Regina, es acercarte a las personas que ya pasaron por ahí. Por ejemplo, en mi caso, pues yo no tuve acceso a nadie que hubiera trabajado en una organización internacional hasta que ya estuve en la maestría, ¿no? Pero pues antes de eso, como que te vas dando cuenta que para llegar, pues tal vez te ayude tener una maestría enfocada a tal, ¿no? Como que vas viendo el perfil de los egresados y dices, ah, pues sí, o sea, esta maestría me va a servir para llegar a donde quiero, a donde quiero. Entonces, eso también es importante, o sea, que digan, si yo quiero llegar a esta organización, más o menos, ¿qué tengo que hacer antes? Y a lo mejor eso lo pueden ver, no sé, en la OSD me parece, puedes ver los CVs de muchos de los directores. Entonces, a lo mejor ahí también te puedes dar una idea, ¿no? ¿Cuál ha sido la trayectoria de la gente que ya está en estas organizaciones? Y tú tratar, pues más o menos, de seguir una trayectoria parecida. Eh, pero también creo que es muy importante, y eso es algo como una filosofía, pues, que a mí me ha funcionado, es que tanto para, o sea, cualquier cosa que te propongas en la vida, siempre es muy importante que a lo largo, o sea, que en cada esfuerzo que hagas, des un extra. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, desde las aplicaciones, ¿no? Que mucha gente me decía, no, es que, ay, vamos por un café, vamos al cine, vamos no sé qué. Y yo estaba como que yo decía, no, te voy a aplicar y tengo que estudiar para el GRE, tengo que hacer mi ensayo, tengo que hacer mi CV. Y mucha gente me decía, ay, bueno, un CV, o sea, lo haces en media hora, ¿no? Pero pues no, o sea, yo le dediqué una semana entera a que mi CV quedara bien. Es el CV que Entonces, seguimos usando, Mabel, en la oficina. Muchísimas gracias por estas horas. qué bueno que les sirva, pero sí, o sea, como que justo, o sea, yo dije, no, va a ser una semana entera, todo mi tiempo libre para hacer mi CV. Y creo que como que ese extra que das siempre, o sea, pero en cada etapa de tu vida, o sea, cada cosa que hagas, siempre dar un extra es lo que de alguna forma te va a diferenciar de los demás. Y justo cuando estás en estos procesos tan competitivos, lo que necesitas es diferenciarte de los demás. Entonces, como que mi esposo y yo siempre tenemos el lema de que las cosas que valen la pena son las que cuestan trabajo. Entonces, cuando a veces dices, ay, no, qué flojera, tengo que llenar toda esta aplicación, no sé qué, pues sí, pues eso que te da flojera y eso que te va a costar trabajo es lo que más satisfacción te va a traer después. Claro. Entonces, siempre que estén así dándose de tope, digan, bueno, las cosas que cuestan trabajo son las que más valen la pena. Y de verdad que ya una vez bueno, yo ya tuve la experiencia de hacer la maestría fuera y de trabajar en este organismo, o sea, la experiencia es 1000 veces mejor de lo que tú te imaginas. Entonces, de verdad que vale la pena hacer el esfuerzo extra, o sea, y echarle todos los kilos al asador en cada cosa, hasta cuando llenas tu aplicación en línea. Así venga un cuadrito que te dice comentarios adicionales, pues tú llena y pon todo lo que quieras poner, o sea, si no hubo donde hablar de tus, no sé, actividades extracurriculares de liderazgo, pues mételas ahí, aunque te tardes media hora. O sea, pero como que ese extra es siempre lo que te va a diferenciar del resto y lo que te va a ayudar a ser exitoso en estos procesos tan selectivos. Pues muchísimas gracias, Mabel, y muchísimas gracias, Regina, por este webinar. Nos pasamos de tiempo, pero yo creo que fue muy, muy padre, muy, muy buena la plática. Y bueno, la intención del proyecto es esto, ponerle rostro a las historias, que vean a Regina, que vean a Mabel, que son personas que también la tuvieron complicada, que tuvieron retos, que también pasaron noches sin dormir, que no son muy distintos a las personas que ahorita nos están viendo, o sea, personas que hemos tenido pues, de todos crisis, problemas, de todo, ¿no? Entonces, la idea es que las escuchen, que se informen, sí, creo que es importante, pero también es importante que se motiven con sus historias. Y creo que lo más importante es romper estas barreras mentales, ¿no? Que a veces es el primer paso, pero suele ser el más complicado.
lo que decía Mabel, lo que decía Regina, pues creerse que estas opciones pues también son para ustedes, que no son exclusivas de una élite que está por ahí. Y yo creo que sirve muchísimo platicar con la gente. Cuando ya los conoces y ves que es un cuate igual que tú, pues ya rompes muchas barreras mentales. Entonces, espero que estos webinars sirvan para esto, espero que esta sesión informativa haya servido para muchísimos de ustedes y que eventualmente un día nos escriban que ya están trabajando en el BID o en la OCDE. Entonces, les agradecería mucho, Regina y Mabel, si pudieran escribir su correo por si en el chat, por si algunas personas pues están interesadas en escribirles. Si no, digamos, en nuestras redes sociales vamos a publicar sus contactos. Mi camino a Harvard, tanto en Facebook como en Instagram, como en YouTube también ya estamos. Entonces, también vamos a subir este video para que lo puedan ver. Bueno, la idea es que en la medida en que nosotros mejoremos como personas en lo personal, también mejoramos como sociedad, ¿no? Y pues, la idea es que todos jalemos parejos y hagamos pues, de este país mejor. Entonces, pues muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias, Regina. Muchísimas gracias, Mabel. Espero que se la lleven leve ahorita con el tema de la pandemia todos. Y bueno, nos vemos en el siguiente webinar. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes. Gracias, Gio. Gracias a todos. Nos vemos. Bye. Chao.